El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando el teléfono sonó en la mansión de los Harrison, y Nathaniel Harrison supo, antes siquiera de descolgar, que aquella llamada cambiaría su vida para siempre. Al otro lado de la línea, la voz de su esposa Margaret llegó fragmentada, quebrada como un espejo que acaba de estrellarse contra el suelo, y las palabras que pronunció perforaron su pecho con la precisión de una bala. Nathaniel, nuestro hijo Alex ha desaparecido. El silencio que siguió fue tan denso que Nathaniel podía sentir su propio peso aplastándole los hombros, y en ese instante, mientras su mente corría a una velocidad imposible tratando de procesar lo inimaginable, no podía saber que esa misma noche, al otro lado de la ciudad, un jardinero de apellido común llamado Samuel Ruiz estaba haciendo exactamente lo que cualquier padre haría. Lo imposible, protegiendo a un niño que no era suyo con una devoción que ningún contrato podía comprar ni ninguna amenaza podía quebrar. Nathaniel se vistió apresuradamente, sus manos temblorosas luchando con los botones de su camisa, y mientras bajaba las escaleras de mármol de su mansión, cada paso resonaba en el enorme vacío que de repente se había apoderado de su hogar, un hogar que siempre había sentido tan seguro, tan controlado, pero que ahora se revelaba como una fortaleza con grietas invisibles. Llamó a la policía, su voz firme aunque por dentro se estaba desmoronando, y mientras daba los detalles de la desaparición de su hijo, su mente viajó 3 años atrás, a aquella noche de incendio que había cambiado todo. Aquella noche en la que su casa antigua se había consumido en llamas y su hijo había sido rescatado por un héroe anónimo que nunca reclamó reconocimiento, un hombre que según los informes había desaparecido en el caos, y Nathaniel siempre había sentido una deuda inexplicable con ese desconocido, sin saber que su propia empresa, su propio equipo de confianza, había encontrado a ese hombre y lo había pagado para que se desvaneciera. Mientras tanto, en el modesto garaje del barrio de Brookside, Samuel Ruiz estaba terminando de reparar un motor cuando escuchó unos pasos ligeros acercarse a la puerta, y al levantar la vista, su corazón dio un vuelco porque reconoció esos ojos de inmediato, esos ojos que había visto en sus pesadillas y en sus sueños durante 3 años, los ojos de Alex Harrison, el niño al que había sacado del fuego, el niño que ahora estaba frente a él, temblando y con el rostro bañado en lágrimas, diciendo las palabras que ningún padre debería escuchar nunca: ayúdeme, por favor, no tengo a dónde ir, descubrí algo que no debía saber y ahora tengo miedo. La noche que estaba a punto de desarrollarse cambiaría la vida de ambos hombres para siempre, porque lo que Alex había descubierto, lo que había llevado al niño a huir de su propia casa, era un secreto que Nathaniel Harrison había enterrado bajo capas de silencio y contratos de confidencialidad, un secreto que involucraba a la propia empresa Harrison Technologies, a su departamento de relaciones públicas, y a un acuerdo firmado en una oficina sin ventanas 3 años atrás, un acuerdo que había convertido a Samuel Ruiz, el héroe anónimo, en un hombre que vivía en las sombras por miedo a perder a su propio hijo, y que ahora, con Alex parado en la puerta de su garaje, estaba a punto de salir a la luz con la fuerza de una explosión. Nathaniel llegó a la comisaría de policía con el traje arrugado y el rostro pálido, y mientras los oficiales tomaban su declaración con la eficiencia mecánica de quienes han visto demasiadas tragedias, su teléfono vibró con un mensaje de su jefe de seguridad, un mensaje que decía simplemente: Señor Harrison, tenemos información sobre el paradero de Alex, pero debe saber que lo que vamos a revelar afecta directamente a la empresa y a un acuerdo que se firmó hace 3 años sin su conocimiento directo. Nathaniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque sabía que su empresa, su imperio, tenía un departamento de crisis que operaba de manera autónoma,
un departamento que tomaba decisiones en su nombre para proteger la imagen de la compañía, y empezó a preguntarse qué más habían hecho sin decirle, cuántos secretos estaban enterrados en los archivos de su propia organización, y si el precio de esos secretos era ahora la vida de su hijo. El jefe de seguridad, un hombre llamado Richard Manning que había trabajado para la familia Harrison durante más de una década, llegó a la comisaría con una carpeta gruesa bajo el brazo, y al sentarse frente a Nathaniel, su rostro mostraba una mezcla de culpa y determinación que el magnate nunca había visto antes en él. Señor Harrison, comenzó Richard, su voz baja y controlada, lo que voy a contarle no es fácil de escuchar, pero es la verdad, y después de lo que ha pasado esta noche, creo que usted merece saberlo todo. Nathaniel asintió, su mandíbula apretada, sus puños cerrados sobre la mesa de metal frío, y Richard comenzó a hablar, desenterrando un pasado que Nathaniel había intentado olvidar. El pasado de aquella noche de incendio cuando Alex tenía 7 años y la casa de la familia en el lago se había incendiado por un cortocircuito eléctrico. Nathaniel recordaba esa noche con una claridad dolorosa. Había estado en Singapur cerrando un acuerdo millonario cuando recibió la llamada de Margaret, su voz desgarrada por el pánico, diciéndole que la casa estaba en llamas y que Alex estaba atrapado dentro. Había tomado el primer vuelo de regreso, y cuando llegó al hospital, Alex estaba en la unidad de cuidados intensivos con quemaduras en los brazos y una conmoción cerebral, pero vivo, gracias a un desconocido que había entrado en la casa en llamas y lo había sacado segundos antes de que el techo se derrumbara. Nathaniel había pasado semanas buscando a ese hombre, publicando anuncios en los periódicos, ofreciendo una recompensa generosa, pero nunca encontró a nadie, y con el tiempo, el recuerdo se desvaneció, enterrado bajo el peso de los negocios, las reuniones y la construcción de su imperio tecnológico. Pero ahora, Richard Manning estaba diciéndole que su equipo había encontrado a ese hombre, que lo habían localizado en el hospital donde fue tratado por quemaduras graves, que lo habían entrevistado, y que habían tomado la decisión unilateral de ofrecerle un acuerdo de confidencialidad a cambio de una suma considerable de dinero y la promesa de desaparecer de la vida de los Harrison para siempre. ¿Por qué?, preguntó Nathaniel, su voz apenas un susurro. ¿Por qué harían algo así sin consultarme? Richard suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso, y explicó que el departamento legal había considerado que tener un héroe anónimo reclamando atención mediática podría ser perjudicial para la imagen de la empresa, que era mejor controlar la narrativa, que Nathaniel estaba demasiado emocionalmente involucrado para tomar una decisión racional, y que ellos actuaron en lo que creían era el mejor interés de la familia y de la compañía. Nathaniel sintió una oleada de ira tan intensa que tuvo que cerrar los ojos para no gritar, porque entendió que su equipo, la gente en la que había confiado ciegamente, había tomado una decisión que lo había privado a él y a su hijo de conocer al hombre que les había devuelto la vida, y que ese acto de control había tenido consecuencias que ahora estaban cobrando factura de la manera más cruel posible. Mientras tanto, en el garaje de Brookside, Samuel Ruiz estaba sentado en un banco de metal oxidado, con una taza de café humeante entre sus manos callosas, escuchando la historia de Alex con una atención tan profunda que casi podía sentir el peso de cada palabra del niño sobre sus hombros. Alex, con la voz entrecortada por el llanto y el miedo, comenzó a contar una historia que sonaba a ciencia ficción pero que era más real que el cemento frío del garaje. Había encontrado unos documentos en el estudio de su padre, documentos que hablaban de un acuerdo con un hombre llamado Samuel Ruiz, un acuerdo que describía un pago por silencio y reubicación relacionado con el incendio, y al investigar más, había descubierto que su padre nunca había sabido de ese acuerdo,
que había sido orquestado por el departamento legal de Harrison Technologies sin el conocimiento del CEO, y que el hombre que lo había salvado, el héroe anónimo, había sido forzado a desaparecer para evitar que la historia saliera a la luz. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque durante 3 años había vivido con el peso de ese acuerdo, creyendo que Nathaniel Harrison personalmente había decidido que no quería saber nada de él, que el millonario consideraba que un jardinero no merecía estar en la misma historia que su familia, y ahora resultaba que Nathaniel no había tenido nada que ver con todo eso, que había sido un acto de sus subordinados, un acto que había mantenido a 2 hombres separados por un muro de mentiras durante 3 largos años. Alex continuó. Empecé a investigar por mi cuenta, encontré el nombre de Samuel Ruiz en los archivos de la empresa, y luego busqué en internet, encontré una foto de usted en un artículo sobre un taller mecánico, y supe que usted era el hombre que me había salvado, que usted era el héroe del que mi padre siempre hablaba sin saber su nombre, y entonces me pregunté por qué nunca apareció, por qué nunca reclamó el reconocimiento, y cuando seguí investigando, encontré el contrato, el dinero, todo, y supe que mi propia familia le había hecho daño, que mi padre, sin saberlo, había permitido que esto pasara, y no pude quedarme en esa casa, no pude mirar a mi padre a los ojos sabiendo que su empresa había hecho esto, que yo era el motivo por el que usted había sido silenciado. Samuel escuchó todo esto con el corazón encogido, porque veía en los ojos de Alex el mismo dolor que él había sentido, el dolor de descubrir que las personas que uno ama pueden cometer errores terribles, que el silencio puede ser más dañino que cualquier mentira, y supo que tenía que hacer algo, que no podía dejar que este niño cargara con el peso de un secreto que no era suyo, que no podía permitir que la historia terminara así. Nathaniel, mientras tanto, estaba viendo en la pantalla de su teléfono el contrato que su equipo le había enviado, un documento de 3 años de antigüedad con la firma de Samuel Ruiz y el sello de su propia empresa, y al leerlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies porque entendió que todo lo que había creído saber sobre la noche del incendio era una mentira, que el héroe que había salvado a su hijo había sido silenciado por su propia organización y que ahora, Alex había huido porque había descubierto esa verdad y estaba tan asustado que había preferido enfrentarse a la noche oscura y fría antes que quedarse en una casa llena de secretos, una casa donde hasta las paredes parecían guardar mentiras. La noche se hacía más profunda, y mientras Samuel Ruiz ofrecía una taza de café caliente a Alex y escuchaba cada palabra del niño con la atención de quien sabe que la verdad, por dolorosa que sea, es la única medicina que puede curar las heridas del alma, Nathaniel Harrison se subió a su coche y condujo sin rumbo fijo por las calles vacías de la ciudad, su mente atormentada por la revelación de que su propia empresa, la máquina que él había construido con tanto esfuerzo, había actuado a sus espaldas y había cometido un acto que iba en contra de todo lo que él representaba, y supo que la única manera de recuperar a su hijo, la única manera de redimirse, era encontrar a Samuel Ruiz, el hombre que había sido silenciado, y pedirle perdón cara a cara, aunque eso significara derrumbar todo el imperio que había construido, porque al final, ningún edificio de cristal y acero vale más que la sonrisa de un niño, y ninguna fortuna puede comprar la paz de una conciencia limpia. Nathaniel condujo sin saber a dónde iba, pero su instinto, ese mismo instinto que lo había guiado en los negocios durante décadas, lo llevó hacia el barrio de Brookside, hacia esa zona de la ciudad que nunca visitaba, donde las calles eran más estrechas y las casas más modestas, y mientras el coche se detenía frente a un pequeño garaje con un letrero que decía Taller Mecánico Ruiz, supo que estaba en el lugar correcto, que el destino lo había guiado hasta allí, que la noche que había
comenzado con una llamada desgarradora, estaba a punto de llegar a un punto de inflexión que definiría el resto de su vida. Samuel escuchó el motor del coche detenerse frente a su garaje, y cuando abrió la puerta para ver quién llegaba a esas horas de la madrugada, su corazón dio un vuelco al reconocer el rostro que había visto en revistas de negocios y en pantallas de televisión, el rostro del hombre que, sin saberlo, había sido el centro de su historia durante 3 años, el rostro de Nathaniel Harrison. Nathaniel bajó del coche lentamente, sus manos levantadas en un gesto de paz, sus ojos fijos en Samuel y en la silueta de Alex que se asomaba detrás de él, y cuando habló, su voz era tan suave y temblorosa que apenas parecía la del poderoso CEO que todos conocían. Señor Ruiz, soy Nathaniel Harrison, y he venido a pedirle perdón, he venido a decirle que no sabía nada de lo que mi empresa le hizo, que nunca quise que esto pasara, que usted es un héroe, el héroe que salvó la vida de mi hijo, y que lo único que quiero es que me ayude a traer a mi hijo a casa, no como un jefe, no como un millonario, sino como un padre que está dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a su hijo y para hacer las cosas bien. Samuel lo miró por un largo momento, los años de silencio y miedo pesando sobre sus hombros, pero cuando vio los ojos de Nathaniel, vio en ellos el mismo miedo que él mismo había sentido, el miedo de perder a un hijo, el miedo de que el pasado define el futuro, y en ese momento, Samuel Ruiz tomó una decisión que cambiaría todo, abrió la puerta del garaje de par en par y dijo: «Entre, señor Harrison, creo que tenemos mucho de qué hablar, y creo que es hora de que la verdad salga a la luz, por el bien de su hijo, por el bien del mío, y por el bien de todos los que han estado viviendo en las sombras de este silencio durante demasiado tiempo». Nathaniel cruzó el umbral del garaje, y al ver a Alex sentado en un banco, con los ojos aún húmedos pero con un destello de esperanza que no había visto en él desde hacía años, supo que estaba en el lugar correcto, que la noche que había comenzado con el peor miedo de su vida estaba a punto de convertirse en la noche en que todo cambió, la noche en que dos padres, de mundos completamente diferentes, se unieron para enfrentar una verdad que ninguno de ellos había creado pero que ambos tenían la responsabilidad de resolver. Los 3 años de silencio estaban a punto de terminar y la ciudad de Hillside, con sus mansiones y sus secretos bien guardados, estaba a punto de presenciar la caída de un imperio y el nacimiento de una verdad que nadie, ni siquiera el poderoso Nathaniel Harrison, podría volver a enterrar bajo el peso del dinero y el poder. Nathaniel se sentó frente a Samuel, y por primera vez en su vida, no se sentó como el CEO de Harrison Technologies, no se sentó como el hombre que controlaba miles de millones de dólares, sino como un padre que había cometido errores y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendarlos. Samuel, por su parte, se sentó frente a él como el hombre que había vivido en las sombras durante 3 años, como el padre que había sacrificado su propia identidad para proteger a su hijo, y como el héroe que nunca había recibido el reconocimiento que merecía, y en ese intercambio de miradas, en ese silencio cargado de años de dolor y secretos, ambos hombres entendieron que la verdadera batalla no era entre ellos, sino contra el sistema que los había separado, contra la maquinaria de silencio, que había convertido un acto de valentía en un acto de vergüenza, y que la única manera de ganar esa batalla era enfrentarla juntos, con la verdad como su única arma y el amor por sus hijos como su única motivación. Alex observaba a los dos hombres, su padre y su salvador, sentados frente a frente en el pequeño garaje de Brookside, y por primera vez en muchas horas, sintió que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse, porque sabía que ya no estaba solo, que los dos hombres que más importaban en su vida estaban dispuestos a luchar por él, y que la noche, aunque oscura, estaba a punto de dar paso a un amanecer que traería consigo la posibilidad de un nuevo comienzo, un comienzo basado en la verdad, la
honestidad y el amor incondicional que solo un padre puede sentir por su hijo. La historia de Nathaniel Harrison, Samuel Ruiz y Alex apenas comenzaba, y lo que estaba por venir pondría a prueba los límites del perdón, la fuerza del amor paterno y la capacidad de los seres humanos para enfrentar sus errores y encontrar la redención en los lugares más inesperados, porque a veces, las historias más poderosas no nacen en los escenarios de la riqueza y el poder, sino en los pequeños garajes, en las noches oscuras, y en los corazones de aquellos que se atreven a decir la verdad, aunque esa verdad pueda costarlo todo. La noche se había vuelto aún más densa sobre el garaje de Brookside, y el silencio que siguió a las primeras palabras de Nathaniel Harrison fue tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. Samuel Ruiz lo observaba desde el otro lado del banco de trabajo, sus manos aún manchadas de grasa, su rostro surcado por las arrugas de 3 años de silencio forzado, y en sus ojos había una mezcla de incredulidad y cautela que Nathaniel reconoció de inmediato, porque era la misma mirada que él había visto en los rostros de los hombres que habían sido traicionados por aquellos en quienes confiaban, la misma mirada que había visto en los espejos durante las noches en que su conciencia lo atormentaba por decisiones empresariales que había tomado sin considerar las consecuencias humanas. Nathaniel tomó un respiro profundo, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros como una losa de mármol, y comenzó a hablar, no como el CEO de Harrison Technologies, sino como un padre desesperado que estaba dispuesto a desnudar su alma para recuperar a su hijo y para enmendar los errores que, aunque no había cometido directamente, llevaban su nombre y su sello. Señor Ruiz, comenzó, su voz más suave y temblorosa de lo que había sido en años, no sé por dónde empezar, no sé cómo pedir perdón por algo que ni siquiera sabía que estaba sucediendo, pero sé que tengo que intentarlo. Porque mi hijo, el mismo niño al que usted salvó hace 3 años, está aquí, frente a nosotros, y yo soy el responsable de que usted haya tenido que vivir en las sombras. Aunque no haya sido mi mano la que firmó ese maldito contrato, fue mi nombre, fue mi empresa, y eso hace que la responsabilidad sea mía, toda mía. Samuel no respondió de inmediato, sino que se levantó lentamente del banco y caminó hacia la pequeña cocina al fondo del garaje, donde puso una vieja tetera sobre la estufa. Sus movimientos precisos y medidos, como si necesitara un momento para procesar las palabras del hombre que, hasta hace unas horas, había sido solo un rostro en las revistas de negocios, un símbolo de todo lo que él no era, pero que ahora se revelaba como un ser humano tan vulnerable y asustado como cualquier otro padre. Alex, sentado en una silla cerca de la puerta, observaba la escena con los ojos aún enrojecidos por el llanto, pero con una calma que sorprendía a ambos adultos, porque en su mirada había algo que no era miedo ni tristeza, sino una especie de entendimiento profundo, como si el niño hubiera madurado años en las pocas horas que habían pasado desde que saltó por la ventana de su habitación y corrió hacia lo desconocido. Nathaniel miró a su hijo, y al verlo allí, en ese modesto garaje que olía a aceite de motor y a café viejo, sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi no podía contener las lágrimas, porque sabía que, sin importar lo que pasara a partir de ese momento, su hijo estaba vivo, estaba a salvo, y estaba en manos de un hombre que, a pesar de todo lo que le habían hecho, seguía siendo un héroe. Alex, dijo Nathaniel, su voz quebrada, ¿estás bien? ¿Te hizo daño a alguien? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Alex negó con la cabeza, sus manos pequeñas retorciendo el borde de su sudadera, y cuando habló, su voz era firme pero cargada de una tristeza que ningún niño de 10 años debería tener que cargar. No me hizo daño nadie, papá,
me fui porque no podía quedarme en esa casa sabiendo lo que le habíamos hecho a este hombre, sabiendo que tú no sabías nada y que tu empresa había actuado a tus espaldas. Y no pude mirarte a los ojos sin pensar en él, sin pensar en que él estaba solo, sin saber si tenía familia, sin saber si estaba bien, porque él me salvó la vida y nosotros le pagamos para que desapareciera. Y eso no está bien, papá, eso no está bien en absoluto. Las palabras de Alex cayeron sobre Nathaniel como un mazazo, porque en la boca de su hijo, la verdad sonaba aún más devastadora, aún más real, y por un momento, Nathaniel no pudo hablar. Solo podía mirar a su hijo y al hombre que estaba hirviendo agua en una cocina minúscula, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo su imperio, su orgullo, su vida cuidadosamente construida, había terminado reducida a este momento de confrontación en un garaje de un barrio obrero. Samuel volvió con 3 tazas humeantes de café y las colocó sobre el banco, una frente a Nathaniel, otra frente a Alex, y la tercera frente a él mismo, y al sentarse, su rostro mostraba una mezcla de cansancio y determinación que parecía haber estado acumulándose durante años. Señor Harrison, comenzó Samuel, su voz grave y pausada, cuando firmé ese contrato, no lo hice por dinero, lo hice porque tenía miedo, miedo de perder a mi propio hijo, miedo de que si intentaba luchar contra una empresa tan poderosa como la suya, terminara perdiendo todo lo que tenía, y créame, ya había perdido suficiente en la vida como para arriesgarme a perder a mi hijo también. Nathaniel escuchaba atentamente, su café enfriándose en sus manos sin que él lo notara, porque cada palabra de Samuel era un golpe directo a su conciencia, un recordatorio de que el poder, cuando se usa sin responsabilidad, puede destruir vidas enteras sin que el que lo ejerce siquiera se dé cuenta. Samuel continuó, su voz volviéndose más intensa a medida que hablaba. Mi esposa murió hace 5 años, cáncer, y desde entonces, mi único propósito en la vida ha sido mi hijo, Mateo, que ahora tiene 13 años y que no sabe nada de lo que pasó aquella noche, porque decidí protegerlo de todo esto, decidí que no quería que cargara con el peso de saber que su padre había sido pagado para desaparecer, que su padre había vendido su silencio por el bienestar de su familia, y esa decisión, señor Harrison, es la única razón por la que aún estoy aquí, hablando con usted, porque si no tuviera a mi hijo, si no tuviera esa responsabilidad, no sé si hubiera tenido la fuerza para seguir adelante, para seguir trabajando en este garaje, para seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Nathaniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, porque entendió en ese momento que no solo había sido un contrato lo que había separado a su familia de este hombre, sino una historia de dolor y pérdida que ningún documento legal podía capturar, una historia de un padre viudo que había hecho lo que creía necesario para proteger a su único hijo, y que, en el proceso, había pagado un precio que nadie debería tener que pagar. El garaje se sumió en un silencio tenso, roto solo por el zumbido ocasional del tubo fluorescente que parpadeaba sobre sus cabezas, y Nathaniel sintió que cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida para decir lo correcto, para encontrar las palabras que pudieran comenzar a reparar el daño que se había hecho, pero por más que buscaba en su mente, no encontraba un discurso ensayado, no encontraba una estrategia de negociación, solo encontraba el vacío de un hombre que se había pasado la vida controlando todo y que ahora se enfrentaba a algo que no podía controlar, el dolor de otro ser humano. Fue Alex quien rompió el silencio, su voz pequeña pero clara como una campana en la noche. Señor Ruiz, yo sé que usted no tiene por qué perdonarnos, sé que lo que mi familia le hizo fue terrible, pero quiero que sepa que yo no soy como ellos, yo no quiero que usted desaparezca, quiero que usted esté en mi vida, porque usted me salvó, usted me dio una segunda oportunidad,
y quiero que sepa que para mí usted siempre será un héroe, sin importar lo que digan los papeles o los contratos. Las palabras del niño atravesaron el corazón de Samuel como una flecha, y por primera vez en 3 años, sintió que el peso de su silencio comenzaba a aliviarse un poco, porque había alguien, un niño de 10 años, que veía más allá del contrato, más allá del dinero, más allá de todo el daño que se había hecho, y que lo veía a él, a Samuel Ruiz, como el hombre que realmente era, no como el jardinero al que habían pagado para desaparecer, sino como el héroe que había arriesgado su vida por un niño al que no conocía. Samuel miró a Alex, y en sus ojos se formaron lágrimas que no había derramado en años, y cuando habló, su voz era apenas un susurro: no tienes que pedir perdón, pequeño, tú no hiciste nada malo, tú solo eres un niño que tuvo el valor de hacer lo correcto. Y eso, créeme, es más de lo que la mayoría de los adultos que conozco han hecho en toda su vida. Nathaniel observó el intercambio entre su hijo y el hombre que lo había salvado, y sintió que algo se rompía dentro de él, una barrera que había construido alrededor de su corazón durante años, y por primera vez en mucho tiempo, dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo, lágrimas de alivio, de vergüenza, de gratitud y de un amor tan profundo por su hijo que casi le dolía el pecho. La noche avanzaba lentamente, y los 3 permanecieron sentados en el garaje, hablando de cosas que ninguno de ellos había planeado compartir, historias de pérdidas y esperanzas, de miedos y sueños. Y mientras el café se enfriaba en las tazas, Nathaniel comenzó a entender que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder, sino en las conexiones humanas que se forjan en los momentos más inesperados, en las conversaciones que se tienen a las 3 de la madrugada en un garaje lleno de herramientas y recuerdos, en el simple acto de sentarse frente a otro ser humano y decirle: lo siento, estaba equivocado. Samuel, por su parte, comenzó a ver en Nathaniel no al millonario poderoso que había imaginado, sino a un padre asustado que había cometido errores, que había confiado en las personas equivocadas, y que ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar el daño que se había hecho, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que había construido. Señor Harrison, dijo Samuel después de un largo silencio, no sé si podré perdonar a su empresa por lo que hizo, pero sí sé que puedo empezar a perdonarlo a usted, porque veo en sus ojos que no sabía nada de esto, que usted no es el hombre que firmó ese contrato, y eso, para mí, es suficiente para empezar a construir algo nuevo, algo que no esté basado en mentiras y silencios, sino en la verdad y en el respeto mutuo. Nathaniel asintió, su garganta demasiado apretada para hablar, y en ese gesto simple, en ese movimiento de cabeza, se selló un acuerdo que ningún abogado podría haber redactado, un acuerdo que no estaba escrito en ningún papel, sino en los corazones de 2 padres que habían encontrado un terreno común en el amor por sus hijos. Pero la noche no había terminado, y mientras los 3 comenzaban a sentirse un poco más en paz, el teléfono de Nathaniel vibró con una intensidad que rompió la calma del momento, y al mirar la pantalla, su rostro palideció de nuevo, porque el número que aparecía era el de Richard Manning, su jefe de seguridad, y sabía que si Richard llamaba a esas horas, solo podía significar una cosa: que algo había salido mal, que la situación estaba a punto de complicarse aún más. Nathaniel contestó la llamada, su voz tensa, y lo que escuchó al otro lado de la línea hizo que su sangre se helara. Los medios de comunicación ya tenían la historia, alguien había filtrado el contrato de confidencialidad a la prensa, y en cuestión de horas, el nombre de Harrison Technologies estaría en todos los titulares. No como el imperio tecnológico que había revolucionado el sector energético, sino como la empresa que había silenciado a un héroe para proteger su imagen,
Y la pregunta que ahora enfrentaba Nathaniel no era cómo salvar su empresa, sino cómo proteger a su hijo, a su familia y al hombre que había sido víctima de todo este caos, de la tormenta mediática que estaba a punto de desatarse. Samuel observó el rostro de Nathaniel, y aunque no escuchó la conversación, entendió que algo terrible estaba sucediendo, algo que amenazaba con destruir el frágil puente de confianza que acababan de comenzar a construir. Y en ese momento, Samuel tomó una decisión que sorprendería a todos, incluido él mismo. Se levantó, caminó hacia Nathaniel, y con una voz firme pero tranquila, dijo: Señor Harrison, no sé qué está pasando, pero sé que sea lo que sea, no vamos a enfrentarlo solos. Usted, su hijo y yo, estamos juntos en esto, porque lo que pasó anoche, lo que pasó hace 3 años, nos une de una manera que ningún contrato puede deshacer, y si el mundo quiere saber la verdad, pues que la sepa, pero que sepa también que la verdad no es lo que su empresa hizo, sino lo que usted y yo decidamos hacer a partir de ahora. Nathaniel miró a Samuel, y en sus ojos vio una fuerza que no esperaba, una determinación que nacía no del dinero ni del poder, sino de la convicción de que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Y en ese momento, Nathaniel supo que la noche que había comenzado con la peor noticia de su vida estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión que definiría el resto de su existencia, no como el CEO de Harrison Technologies, sino como el hombre que había aprendido que la verdadera grandeza no se mide en dólares, sino en la capacidad de reconocer los propios errores y de luchar por la redención, sin importar el costo. El teléfono de Nathaniel seguía vibrando, los mensajes de los periodistas se acumulaban en su pantalla, y en el horizonte, los primeros destellos del amanecer comenzaban a teñir el cielo de un azul pálido. Pero en el garaje de Brookside, 3 personas estaban a punto de enfrentar lo que venía juntos, con la verdad como su única arma y el amor como su única guía, porque al final, eso era lo único que realmente importaba. Eso era lo único que podía salvar a un niño de 10 años que había tenido el valor de hacer lo correcto, a un padre que había perdido el rumbo y lo había encontrado en el lugar más inesperado, y a un héroe anónimo que finalmente estaba listo para reclamar el lugar que siempre le había pertenecido, no en los titulares de los periódicos, sino en los corazones de aquellos a quienes había salvado. La noche se desvanecía lentamente, y con ella, los últimos vestigios del silencio que había mantenido a estas 2 familias separadas durante 3 largos años, pero el verdadero desafío apenas comenzaba, porque la luz del día traería consigo no solo la esperanza de un nuevo comienzo, sino también la dura realidad de que la verdad, una vez dicha, no puede ser desdicha, y que las consecuencias de los actos cometidos en la oscuridad siempre terminan saliendo a la luz, como el sol que se elevaba sobre Hillside, iluminando las mansiones y los secretos que habían estado ocultos durante demasiado tiempo. El teléfono de Nathaniel seguía vibrando sin cesar, y cada notificación que aparecía en la pantalla era un recordatorio de que el mundo exterior estaba a punto de irrumpir en la burbuja de silencio que habían creado en aquel garaje, pero Nathaniel ya no miraba el teléfono, ya no le importaban los mensajes de los periodistas ni las llamadas de sus asesores, porque en ese momento, sentado frente a Samuel Ruiz y con su hijo Alex a su lado, había encontrado algo que ningún contrato, ninguna fortuna y ningún imperio empresarial podían comprar, la verdad, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo. Samuel observaba el rostro de Nathaniel, y aunque el magnate no había dicho una palabra desde que colgó la llamada de Richard Manning, Samuel podía leer en sus ojos la tormenta que se avecinaba, la batalla que tendrían que librar no solo contra los medios de comunicación, sino contra todo un sistema que había sido diseñado para proteger a los poderosos a expensas de los humildes, y en ese momento,
Samuel supo que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que era la única decisión que podía tomar si quería mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Señor Harrison, dijo Samuel, su voz firme y clara como el acero, he estado pensando en lo que vamos a hacer, y he llegado a una conclusión. No voy a aceptar su dinero, no voy a firmar ningún otro contrato, y no voy a desaparecer de la vida de su hijo, porque Alex no es solo su hijo, es también el niño al que salvé, y eso crea un vínculo que ningún abogado puede romper, y si usted está realmente dispuesto a hacer lo correcto, entonces vamos a enfrentar esto juntos, de frente, sin mentiras, sin silencios, y sin que nadie tenga que esconderse nunca más. Nathaniel sintió que el peso que había estado cargando sobre sus hombros comenzaba a aliviarse, porque las palabras de Samuel no eran un ultimátum ni una amenaza, sino una oferta de alianza, una mano extendida en medio de la oscuridad, y Nathaniel, que había pasado toda su vida negociando contratos y cerrando acuerdos, supo que este era el acuerdo más importante que jamás había hecho. No porque involucrara millones de dólares, sino porque involucraba el futuro de su hijo y su propia redención. Alex, que había estado escuchando en silencio, se levantó de su silla y caminó hacia donde estaban sentados su padre y Samuel, y con una determinación que sorprendió a ambos adultos, tomó la mano de su padre y la mano de Samuel y las unió, creando un puente físico entre los dos hombres que habían estado separados por 3 años de silencio y mentiras. Papá, señor Ruiz, dijo Alex, su voz pequeña pero cargada de una sabiduría que parecía venir de otro lugar, yo sé que esto es difícil, sé que ambos están asustados y que no saben qué va a pasar, pero yo sé una cosa, si estamos juntos, si decimos la verdad, nada malo puede pasar, porque la verdad siempre es más fuerte que las mentiras, y el amor siempre es más fuerte que el miedo, y yo los quiero a los dos, y quiero que estén en mi vida, los dos, juntos, como una familia. Las palabras de Alex cayeron sobre Nathaniel y Samuel como una lluvia bendita, y por un momento, ninguno de los dos pudo hablar, porque las lágrimas que habían estado conteniendo finalmente encontraron su camino. Y en ese instante, en ese pequeño garaje de Brookside, 2 hombres que venían de mundos completamente diferentes se abrazaron, no como jefe y empleado, no como víctima y verdugo, sino como 2 padres que habían encontrado en el amor por un niño la fuerza para dejar atrás el pasado y construir algo nuevo, algo que ningún contrato podía definir y ningún dinero podía comprar. El abrazo duró solo unos segundos, pero para ambos hombres, esos segundos se sintieron como una eternidad, porque en ellos se disolvieron 3 años de silencio, 3 años de dolor, 3 años de preguntas sin respuesta, y al separarse, Nathaniel miró a Samuel y dijo, con una voz que ya no temblaba: Samuel, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para enmendar el daño que mi empresa te hizo, no porque quiera limpiar mi conciencia, sino porque es lo correcto, y porque tú mereces ser reconocido como el héroe que eres, no solo por mí, no solo por Alex, sino por el mundo entero. Samuel asintió, una sonrisa temblorosa apareciendo en su rostro por primera vez en años, y dijo: No necesito que el mundo me reconozca, Nathaniel, solo necesito que mi hijo sepa que su padre hizo lo correcto, y que tu hijo sepa que hay personas buenas en el mundo, personas que están dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio, y eso, para mí, es más que suficiente. Pero la noche no había terminado, y mientras los 3 compartían ese momento de conexión, el sonido de un coche deteniéndose frente al garaje rompió la paz del instante, y cuando Nathaniel miró hacia la puerta, su corazón dio un vuelco al reconocer el vehículo que se había estacionado afuera. Era el coche de Richard Manning, su jefe de seguridad,
y detrás de él, 2 coches más con las luces aún encendidas, vehículos de la prensa que habían seguido a Richard hasta el garaje, como lobos hambrientos que habían olido la sangre de una historia que prometía ser el escándalo del año. Nathaniel sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, porque sabía que si los periodistas entraban en ese garaje, si veían a Alex allí, si veían a Samuel, si comenzaban a hacer preguntas, todo el frágil equilibrio que habían construido se desmoronaría como un castillo de naipes, y por un momento, la tentación de correr, de esconderse, de desaparecer de nuevo, fue abrumadora. Pero entonces sintió la mano de su hijo sobre la suya, y escuchó la voz de Samuel a su lado, diciendo: «No corras, Nathaniel, no te escondas, es hora de enfrentarlo, es hora de que el mundo sepa la verdad, y si eso significa que tu empresa caerá, que caiga, porque lo que construyas de nuevo será más fuerte, será más honesto, y será tuyo, realmente tuyo». Nathaniel miró a Samuel, y en sus ojos vio la misma determinación que había visto en el rostro de su hijo, la misma fuerza que había llevado a aquel hombre a entrar en una casa en llamas para salvar a un niño al que no conocía, y en ese momento, Nathaniel supo que no podía huir, que no podía esconderse, que la única manera de honrar el sacrificio de Samuel y el valor de su hijo era enfrentar la tormenta con la cabeza en alto y la verdad en los labios. Richard Manning entró en el garaje con el rostro pálido y el traje desaliñado, y al ver a Nathaniel, a Alex y a Samuel juntos, su expresión cambió de sorpresa a algo parecido al alivio, porque entendió que, aunque la situación era caótica, había algo en ese garaje que no había en las oficinas de Harrison Technologies: humanidad, honestidad y la voluntad de hacer lo correcto sin importar el costo. «Señor Harrison», dijo Richard, su voz tensa pero respetuosa, «los periodistas están afuera, han seguido mi coche hasta aquí, y sé que no tengo derecho a pedirle nada después de lo que hice. Pero quiero que sepa que estoy dispuesto a declarar ante los medios, a decir la verdad sobre lo que pasó, a admitir que fui yo quien tomó la decisión de silenciar a Samuel Ruiz, no porque usted me lo ordenara, sino porque pensé que estaba protegiendo a la empresa, y sé que estaba equivocado, y quiero enmendarlo». Nathaniel miró a Richard, y en sus ojos vio el arrepentimiento genuino de un hombre que había cometido un error y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias, y aunque la ira que había sentido hacia él aún ardía en su pecho, Nathaniel también sintió algo de compasión, porque entendía que el sistema en el que todos habían estado atrapados, el sistema de silencio y control, había corrompido a todos, incluso a los que habían querido hacer el bien. «Richard», dijo Nathaniel, su voz firme pero no acusadora, «lo que hiciste estuvo mal, y tendrás que vivir con eso, pero también sé que lo hiciste porque pensabas que estabas protegiendo a mi familia, y aunque eso no justifica nada, si me dice que en el fondo no eres una mala persona, solo alguien que tomó una decisión equivocada, y ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto, de decir la verdad, y de ayudar a reparar el daño que se ha hecho, y si estás dispuesto a hacer eso, entonces te daré la oportunidad de redimirte». Richard asintió, las lágrimas brillando en sus ojos, y por un momento, el garaje se llenó de un silencio que no era de tensión, sino de entendimiento, de la certeza de que, aunque el camino por delante sería difícil, todos estaban dispuestos a caminarlo juntos, sin secretos, sin mentiras, sin nada que esconder. Samuel se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta del garaje, donde los flashes de las cámaras de los periodistas comenzaban a iluminar la noche como relámpagos, y al abrir la puerta, se encontró frente a un mar de rostros expectantes, micrófonos extendidos como antenas de insectos gigantes, y preguntas que se disparaban desde todas direcciones como balas. ¿Es cierto que la empresa Harrison pagó para silenciarlo? ¿Cómo se siente al saber que el hombre al que salvó no sabía nada? ¿Qué va a hacer ahora?
Samuel levantó una mano para pedir silencio, y cuando los periodistas se callaron, su voz resonó clara y firme en la noche. Yo soy Samuel Ruiz, el hombre que salvó a Alex Harrison del incendio hace 3 años, y sí, es cierto que la empresa de su padre me pagó para desaparecer, pero también es cierto que Nathaniel Harrison no sabía nada de eso, y que desde que lo supo, ha estado dispuesto a hacer lo correcto, a enfrentar la verdad y a enmendar el daño que se ha hecho, y yo estoy aquí, frente a ustedes, no para hablar de dinero o de contratos, sino para decirles que el perdón es posible, que la redención es posible. Y que el amor de un padre por su hijo es más fuerte que cualquier mentira que el poder pueda construir. Nathaniel salió detrás de Samuel, con Alex a su lado, y tomó el micrófono que uno de los periodistas le ofrecía, y cuando habló, su voz no era la del CEO de Harrison Technologies, sino la de un padre que había encontrado el camino de regreso a casa. He cometido muchos errores en mi vida, pero el más grande fue confiar ciegamente en un sistema que priorizó la imagen sobre la humanidad, y hoy, frente a todos ustedes, quiero pedir perdón a Samuel Ruiz, no solo por lo que mi empresa le hizo, sino por no haber estado allí para agradecerle personalmente por salvar la vida de mi hijo, y quiero decirles que a partir de hoy, Harrison Technologies cambiará, porque no se trata de proteger una imagen, se trata de proteger a las personas, y eso es lo que voy a hacer, sin importar el costo. La multitud de periodistas estalló en preguntas, pero Nathaniel, Samuel y Alex ya no estaban allí, se habían retirado al interior del garaje, donde Richard Manning esperaba con una sonrisa tímida, y donde los 3 hombres, junto con Alex, comenzaron a planear el siguiente paso, un paso que no estaba guiado por el miedo, sino por la esperanza. El amanecer llegó sobre Brookside como un lienzo de colores cálidos, y mientras los primeros rayos de sol entraban por la puerta abierta del garaje, Nathaniel, Samuel, Alex y Richard caminaron hacia el exterior, donde los periodistas aún esperaban, pero esta vez, no había miedo en sus rostros, solo la determinación de quienes han decidido que la verdad es el único camino, y Nathaniel, tomando el micrófono una vez más, dijo: Hoy comienza un nuevo capítulo para Harrison Technologies, un capítulo basado en la transparencia, la honestidad y el respeto por todos los que han sido silenciados. Y quiero anunciar que Samuel Ruiz no solo será reconocido como el héroe que es, sino que se unirá a nuestra empresa como asesor, para asegurarse de que nunca más se repitan los errores del pasado. Porque la verdadera fuerza de una empresa no está en su poder, sino en su capacidad para hacer lo correcto. Samuel, al escuchar esas palabras, sintió que el peso de 3 años de silencio se disipaba como la niebla matinal, y mientras la multitud de periodistas capturaba el momento con sus cámaras, él miró a Nathaniel y sonrió, porque sabía que, aunque el camino no sería fácil, habían dado el primer paso hacia un futuro diferente, un futuro donde el silencio ya no era una opción, donde la verdad era la única moneda de cambio, y donde 2 familias, que habían estado separadas por el poder y el miedo, finalmente se habían unido para construir algo nuevo, algo que ningún contrato podía deshacer. Alex, con su mano en la de su padre y en la de Samuel, sintió que el mundo era un lugar más seguro, porque sabía que los 2 hombres que más quería en la vida estaban juntos, y que, sin importar lo que pasara, nunca más estaría solo, y que el amor que sentía por ellos, y el que ellos sentían por él, era más fuerte que cualquier mentira, más fuerte que cualquier miedo, y más fuerte que cualquier silencio. Nathaniel, al mirar a su hijo y a Samuel, supo que había tomado la decisión correcta, que el poder que realmente importaba no era el que se ejercía desde una oficina ejecutiva, sino el que se compartía desde el corazón, y mientras la luz del sol iluminaba el pequeño garaje de Brookside, Nathaniel Harrison, el magnate que había construido un imperio con su mente,
descubrió que la verdadera riqueza se encontraba en los momentos que compartía con aquellos a quienes amaba, y que el mayor legado que podía dejar no era una empresa multimillonaria, sino la certeza de que, al final, el amor y la verdad siempre ganan, siempre brillan, y siempre encuentran el camino de regreso a casa. Los meses siguientes vieron a Harrison Technologies transformarse de adentro hacia afuera, con Nathaniel liderando personalmente iniciativas de transparencia y responsabilidad social, y Samuel Ruiz trabajando como consultor, asegurándose de que las políticas de la empresa protegieran a los empleados y a la comunidad en lugar de silenciarlos. El caso del contrato de confidencialidad se convirtió en un estudio de caso en las escuelas de negocios, no como un ejemplo de lo que se debe evitar, sino como un ejemplo de cómo una crisis puede ser el catalizador para un cambio positivo, cuando los líderes eligen la honestidad sobre la conveniencia. Alex y Mateo, el hijo de Samuel, se hicieron amigos inseparables, pasando los fines de semana juntos en el garaje de Brookside, donde Samuel les enseñaba a reparar motores y Nathaniel los llevaba a partidos de béisbol, y las dos familias, que una vez estuvieron separadas por un contrato firmado en la oscuridad, se convirtieron en una sola, demostrando que el perdón no solo es posible, sino que es la fuerza más poderosa que existe. Nathaniel, en una entrevista para una revista de negocios, dijo: "El día más importante de mi vida no fue cuando firmé el primer contrato millonario, ni cuando mi empresa salió a la bolsa, fue la noche en que un niño de 10 años me enseñó que la verdad es más valiosa que cualquier fortuna, y que el amor de un padre por su hijo vale más que cualquier imperio". Y Samuel, al escuchar esas palabras, supo que su silencio de 3 años había sido una prueba que finalmente había superado, no porque hubiera recibido reconocimiento público, sino porque había encontrado algo más valioso, una familia, una comunidad, y la certeza de que, al final, la verdad siempre prevalece. Me gusta, comenta y suscríbete para más historias como esta, porque en cada historia hay una lección, en cada silencio una verdad esperando ser contada, y en cada corazón la capacidad de perdonar y empezar de nuevo. Si esta historia te ha llegado al alma, compártela con alguien que necesite recordar que el amor y la honestidad siempre ganan, y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de las próximas entregas, porque la vida está llena de historias extraordinarias y nosotros estamos aquí para contarlas. Gracias por acompañarnos hasta el final, y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino a la luz.